dije al inicio, es un instrumento, es una herramienta de trabajo que debe ser cuidada, que debe ser administrada de una forma correcta. Entonces, eso depende mucho de estos tres conjuntos: médico, farmacéutico y el paciente. Además de eso, también debemos considerar que entra la parte de la institución gubernamental muchas veces, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de todos estos temas acá. Primero les puse el concepto de qué significa el uso racional de medicamentos según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿a qué se refiere esa utilización? Entonces, que los pacientes reciban estos medicamentos, que estos medicamentos sean adecuados de acuerdo a sus necesidades clínicas. Entonces, tiene que ser bien diagnosticado, de acuerdo con su dosificación correcta, para que promueva la acción esperada, de acuerdo a los requisitos individuales. Cada paciente es único. El medicamento que a mí me sirve muchas veces no le sirve al vecino. Tenemos que tener claro eso. Durante un periodo de tiempo, ¿cuánto tiempo vamos a utilizar un determinado medicamento? Principalmente hoy en día se habla mucho de la utilización incorrecta de los antimicrobianos, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo adecuado y, importante también, al menor costo posible, tanto para el paciente como también para la comunidad. Entonces, esta es la definición de uso racional de medicamentos según la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Entonces, tenemos que tener esta participación de poder observar, de poder entender, evaluar y así hacer la utilización correcta de esta herramienta de trabajo, ¿ok, pessoal? Entonces, hacer un buen diagnóstico, hacer una prescripción racional. Vamos a hablar qué es lo que se necesita para hacer una prescripción también racional, hacer la correcta dispensación y hacer el seguimiento adecuado del tratamiento con el uso del medicamento. Entonces, esto sería lo racional, lo correcto. Entonces, vamos a pensar un poco. ¿Cuál es la importancia del medicamento? Por que é importante o medicamento? Ele é importante? Todo tratamento necessita necessariamente de um medicamento? ¿Será que solamente voy a promover la cura, el alivio, ¿no?, de enfermedades con medicamentos? Entonces tenemos que tener claro que el medicamento es importante, como ya les dije, es nuestro instrumento, es nuestra herramienta, porque si sabemos utilizarlo, sí nos va a hacer bien, sí promueve una mejora de la salud. Entonces ahí está la importancia del medicamento, sí es importante, pero tenemos que saber utilizar. También les puse acá una pregunta para que tengan, para que puedan pensar y evaluar un poco. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos medicamentos sin responsabilidad? ¿Cuáles serían las consecuencias? Estas consecuencias impactarían directamente en la salud de aquel paciente, de aquella persona. ¿Y cuáles son estas consecuencias? También les puse acá para que tengan en cuenta, ¿ok? Entonces, si usamos sin responsabilidad, que es el uso irracional de medicamento, entonces pueden aparecer toxicidades, una falta de efectividad en relación al tratamiento. Ciertos medicamentos, principalmente los sedantes, causan dependencia o adicción, ¿verdad? Enmascaramiento de procesos clínicos graves. De repente tengo un dolor de cabeza, utilizo un determinado analgésico por cuenta propia, desaparece el dolor de cabeza. Pero al día siguiente, al otro día, nuevamente tenemos dolor de cabeza. Entonces, esto puede ser a causa de una enfermedad que sea más grave. Entonces, tenemos que tener en cuenta. También puede aparecer interacciones con otros medicamentos, si yo hago uso de otros medicamentos, ¿no? O con plantas, si hago uso de alguna planta medicinal, de un té, por ejemplo, o de propios alimentos.
Y lo que se habla muy hoy en día es en relación al uso indiscriminado de antibióticos, tanto por parte de los pacientes, de las personas, sin acudir a un profesional médico adecuado, y también por responsabilidad de profesionales de la salud que recetan también antibióticos sin la necesidad de hacerlos. Entonces, eso pasa tanto de un lado como del otro lado también. No podemos solamente poner, vamos a decir así, la responsabilidad arriba del paciente. También eso pasa en el profesional de la salud, en el médico, en relación a la prescripción. Entonces, para que tengamos el uso racional de medicamentos, ¿qué tenemos que llevar en cuenta? Que este paciente, que esta persona reciba el medicamento adecuado, correcto, de acuerdo con su necesidad clínica. Evaluarlo individualmente. Recibir una dosificación correcta durante un periodo de tiempo correcto, adecuado. Y importante también hoy en día, al menor costo posible. ¿Okay? Hoy en día, generalmente, ¿verdad? Los profesionales de la salud, infelizmente, no evalúan este último requisito al menor costo, tanto para el paciente como para la comunidad. Entonces, tenemos que pensar en estos conceptos de uso racional de medicamentos. Hay que llevar en cuenta. Según la Organización Mundial de la Salud, pessoal, olhem só, calcula-se que más de la mitad de los medicamentos se prescriben, ahí ya es profesional de la salud, el médico directamente, se dispensan con el profesional que es el farmacéutico de forma inapropiada. Entonces, cada sector tiene su parcela de responsabilidad y tenemos que pensarlo así. Y también, según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los pacientes los consume de forma inadecuada, no hace correctamente el tratamiento. Y ahí tenemos que pensar, ¿por qué será que este paciente, por qué será que esta persona no hace correctamente el tratamiento? ¿Será que en la hora de la prescripción, en la hora de pasar las informaciones, las indicaciones, él comprendió cómo debe utilizar este medicamento? Él comprendió la importancia de hacerlo en hora, en forma adecuada, en la cantidad adecuada, de acuerdo con la vía de administración correcta. Entonces, tenemos que hacer todas esas preguntas para ver el por qué la mayoría de los pacientes no lo hacen correctamente, esta toma de medicamentos. ¿Ok? Entonces, hay que educar. Es importante la educación. Todavía les puse acá también que según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son las principales consecuencias del uso incorrecto de estos medicamentos? Más una vez hablando. Entonces, en primer lugar, en relación a los antibióticos, a los antimicrobianos, es que pueden desarrollar la resistencia a este tipo de medicamentos. También, ¿cuáles son las consecuencias? Muchas veces son las reacciones adversas de los propios medicamentos. Sabemos que los medicamentos son compuestos ya elaborados por una industria farmacéutica, pero son compuestos químicos que sí tienen su efecto terapéutico, pero también tienen sus reacciones adversas. También puede llegar a ser tóxico dependiendo de la utilización, dependiendo de la toxificación, debido a los errores de medicación. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del uso incorrecto de medicamentos? También un desperdicio de recursos. Eso ya a nivel de gobierno. Y también la pérdida de confianza del propio paciente si se prescribe de una forma incorrecta y el paciente percibe que no hay resultado en aquel tratamiento, que aquel medicamento, aquel tratamiento no les brindó lo que vinieron a buscar, que sería el alivio del dolor, la cura, la prevención. Entonces está en esta cadena, en este conjunto, todas las responsabilidades, ¿ok?
Bueno, y ahora, la pregunta para ustedes. ¿Cuál es el papel del médico en el cumplimiento del uso racional del medicamento? Entonces, primera cosa, una prescripción correcta, ¿tá, pessoal? Una prescripción que nosotros llamamos de racional. Entonces, sería la prescripción racional. Y aquí nosotros llamamos una prescripción racional. Acá les puse una otra imagen, prescripción prudente, con seguridad. Primum non nocere. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase quiere decir, lo primero es no hacer daño. Es eso lo que tenemos que llevar en cuenta. Lo primero es no hacer daño a nuestro paciente, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los pasos de una prescripción prudente, pessoal? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Qué eu tenho que pensar na hora de prescrever? Entonces, les puse acá también, como si fuese un checklist, ¿tá? Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico correcto de acuerdo al problema de salud del paciente. Tenemos que elegir un tratamiento efectivo y tiene que ser seguro, llevando en cuenta la utilización del fármaco adecuado. Seleccionar correctamente el medicamento. Ustedes saben que existe una variedad enorme, grande, para que puedan elegir. Vocês têm uma vitrine, né? Onde vocês deverão escolher qual é o medicamento mais adequado para aquele tipo de paciente, para aquele problema de saúde do seu paciente. Qual é sua dosificação, quanto tempo vai utilizar em cada caso. Recordando que cada paciente, cada ser humano es único, no somos iguales. Comunicación, muy importante, la comunicación de las indicaciones al paciente, información adecuada. Yo personalmente les puedo hablar que en consulta con un profesional de la salud me tocó algunas veces que el propio profesional, el propio médico, ni miraba mis ojos. Solamente me preguntaba qué tenía y ya hacía su prescripción sin mirarme. Entonces, no tengan esa conducta. Hagan la comunicación. Miren a sus pacientes. Observen a sus pacientes. Estamos tratando con seres humanos. La profesión que ustedes eligieron es una profesión humana. Tenemos que ser solidarios. Ustedes saben que la persona que acude ahí es porque una persona está enferma. Y cuando hablamos de persona enferma, eso afecta tanto la salud física de aquel paciente como la salud mental y la salud emocional. Entonces, tenemos que tener, sí, esa empatía. Cuando nosotros tratamos con seres humanos, tenemos que tener empatía. Tenemos que saber que Él está necesitando de nosotros en aquel momento. Entonces, tenemos que hacerlo de la mejor forma posible, de acuerdo a nuestra capacitación. Para eso estamos estudiando, para eso estamos nos capacitando día a día. Y es eso lo que yo espero de ustedes futuramente. También es muy importante, además de la comunicación con el paciente, que ustedes también hagan el monitoreo durante el desarrollo del tratamiento del paciente, verificar si él está cumpliendo correctamente. Entonces, estar siempre al lado de su paciente. No es fácil, pero es la misión que ustedes eligieron. Entonces, dónense, hagan lo mejor de ustedes, ¿ok? Bueno, hablamos de la obligación del médico. Ahora, ¿cuál es la obligación de los pacientes en el uso racional de los medicamentos? También tienen obligación para que pueda ser efectivo, ¿no? Esta busca, ese objetivo que es la cura, la prevención, el alivio del dolor, por ejemplo. Entonces, ¿qué nuestros pacientes tienen que hacer
para que el uso sea racional de esta herramienta tan importante que tenemos a disposición. Primero, tomar de forma adecuada. Para que ellos tomen de forma adecuada, es necesario hacer esa comunicación, ya sea con el médico durante la consulta y después con el farmacéutico si es necesario durante la dispensación de este medicamento. ¿Cuáles son los requisitos que debemos llevar en consideración para que el paciente lo haga de una forma correcta? Entonces les puse algunos ejemplos acá. Acuérdense que los medicamentos, principalmente los de forma sólida, no pueden ser machacados, ¿no? No puedo pulverizar. Las cápsulas, no podemos abrir las cápsulas. Cuando son parches, no podemos cortar los parches transdérmicos. Quien presentó los trabajos de farmacología, mis grupos saben de eso porque ya estudiamos, hicieron el trabajo, entonces sabemos que tenemos que explicar al paciente que ellos no deben manipular de esta forma los medicamentos. También se debe llevar en consideración cuando la prescripción se trata de un antibiótico, de respetar ese tiempo de uso de este fármaco. Entonces, si es de 6 en 6 horas, de 6 en 6 horas. Si es de 12 en 12, de 12 en 12. Si es de 8 en 8, de 8 en 8. En una semana, en 15 días, de acuerdo con el tiempo establecido por el profesional de la salud. ¿Ok? También respetar si el profesional indica que este medicamento se puede tomar con las comidas, antes, durante o después o fuera de las comidas, 1 hora antes, 2 horas después, si voy a tomar con un vaso de agua, nunca con leche o zumos. Entonces, hacer la ingesta de estos medicamentos de una forma correcta, de una forma adecuada. También tener en cuenta que estos pacientes tienen que cumplir el tratamiento, porque si no cumplen, ellos tienen que tener conciencia y hay que explicar que puede tener graves consecuencias. Entonces, en vez de mejorar, puede empeorar, né? Se não faz corretamente, eu quero bem, mas não vou ter o bem, eu vou piorar a situação, né? El tratamento, como dice acá, de enfermedades crónicas puede producir un empeoramiento, las complicaciones. Existen personas, voy a decir como es mi caso, yo soy hipertensa, entonces muchos pacientes abandonan el uso del antihipertensivo porque dice, y ya pasó conmigo misma, yo les puedo decir por experiencia personal, ya estoy mejor, no voy a tomar, voy a descansar un poco de mi antihipertensivo, hoy no voy a tomar, siendo que es un tratamiento de por vida. Entonces, el abandono de este tratamiento porque en aquel día o en algunos días de la semana me siento bien. Otro ejemplo, el abandono de los inhaladores en pacientes asmáticos. Esto puede también producir una crisis de asma, por ejemplo. Entonces, nuestros pacientes también tienen sus obligaciones. También tiene que cumplir y hacer su parte para que el uso racional de medicamentos sea efectivo. Pessoal, ahora vamos a hablar un poco del uso irracional de estos medicamentos. ¿Cuáles son las causas por qué ocurre el uso irracional, el uso indebido de medicamentos? ¿Cierto? Entonces, ¿qué les puse acá también? ¿Cuáles son los tipos de problema que causan el uso irracional del medicamento? Entonces, les puse algunos indicadores. Primero, problemas en la prescripción. Eso por parte del médico, del profesional de la salud principalmente, ¿no? Entonces, cuando ocurre un problema de prescripción, les puse varios ejemplos. Prescripción de un medicamento cuando la terapia no requería un medicamento o no requería ningún medicamento en ese caso. Ahí él da ejemplo, el uso de antibióticos para infecciones virales. O sea, acá es un problema de prescripción.
o la no prescripción de un medicamento que ya fue comprobado su seguridad o de un medicamento que ya se encuentra disponible y se considera efectivo por otro que no tiene esas características. Prescripción de un medicamento equivocado, ¿tá? Y que puede generar problemas posteriormente en relación a la salud, ¿eh? También dentro de la prescripción como problema, elegir un medicamento que tenemos una duda en relación a su eficacia o su eficacia no fue aprobada, también es un error de prescripción. Prescripción de medicamento correcto, está todo ok con medicamento, pero la vía de administración no es la adecuada, ¿no? La dosis no es la adecuada o el tiempo de duración no es lo adecuado. Por exemplo, o uso de metronidazol intravenoso, quando a via de administração poderia ser por via oral, la adequada. Então, acá é problema de prescrição. E também, hoje em dia, sucede muito prescrição de medicamentos que são costosos, quando tem outro genérico de menor custo. ¿Sí? Então, acá diz... Ejemplo, antimicrobiano de tercera generación de amplio espectro, cuando antibióticos de primera línea, de primera generación, serían ya los indicados para un determinado tipo de tratamiento. Entonces, acá son problemas en la prescripción. Entonces, responsabilidad del profesional de la salud. También tenemos problemas en relación... y todavía, muy importante, ya estaba esquecendo, pessoal, no comunicar al paciente, ¿no?, la forma, la indicación correcta. Tenemos que comunicar, tenemos que hacer con que ese paciente comprenda y entienda cómo hacer su tratamiento. Y por último, penúltimo, monitorar la terapia, siempre estar acompanhando nuestro paciente, ¿certo? E les puse acá também, tá? Vocês podem estar rindo agora, a letra ilegible. Tá? Se bem que hoje em dia, né, já é todo computarizado, digitalizado, né, pero todavía existe este problema en la prescripción. Miren acá esta estadística que les puse a ustedes, para que tengan en cuenta. De acordo com a última pesquisa do Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências, isso foi em 2006, cerca de 7.000 pessoas morreram, isso nos Estados Unidos, em decorrência da má caligrafia apresentada nas receitas médicas, tá? Eu não tive tempo de pesquisar mais aqui no Brasil, tá? E em Paraguai também. Pero para que ustedes puedan darse cuenta que sí, la caligrafía es muy importante. Acá les puse um exemplo. Isso aconteceu no Brasil, tá? No norte foi. Olhem só. E é um receituário de controle especial. Eu sei que há acá alguns farmacêuticos que estão assistindo, né, nossa palestra. Então, eu desafio a vocês a interpretarem esse receituário. Olhem só. Ok? Entonces, ¿qué pasa? Eso sería una consecuencia del uso irracional de un medicamento. Si este paciente llega a una farmacia, por ejemplo, y el farmacéutico no consigue leer, no consigue verificar cuál es el medicamento que está prescrito, el ideal es que él no dispense este medicamento, porque eso podría hasta causar el óbito, podría ser muy peligroso. Entonces, le puse acá, eso en el Brasil, o Conselho Regional de Medicina explica que o paciente, nesse caso, ele pode recorrer ao CRM, porque ele está ferindo um artículo, o artículo 11 de Código da Ética Médica, que diz que é vedado ao médico recetar, atestar ou emitir qualquer outro documento de forma ilegível. Se ele interessado encamina na receita, por exemplo, como esta, ao Conselho Regional de Medicina, ele é obrigado a investigar e convocar ao médico. Então, também hace parte de la responsabilidad del profesional de la salud, ¿ok? Entonces, les puse um exemplo, né? E acontece bastante, isso aconteceu no Brasil, lá no norte do Brasil, lá em Tocantins,
né? Município da Saúde Itaporã, do Tocantins. Muy bien, esos son problemas relacionados a la prescripción médica. También les puse un problema en la dispensa, la dispensación. Entonces ya sería con nuestros amigos, mis colegas farmacéuticos. Entonces, dispensa de un medicamento erróneo en relación al prescrito, ¿ok? Estou dispensando um medicamento onde eu fiz uma interpretação incorreta de lo que estava escrito em uma receita. Dispensa de um medicamento que se encontra aqui caducado, vencido ou em mal estado. Também é um erro de dispensação. Entra dentro do uso irracional de medicamento. Claro, também temos os problemas do consumo do paciente, que já hablamos muito. No cumple con las indicaciones y hoy en día, cada vez más, ¿quién no lo hizo? Yo creo que cada uno de nosotros ya hizo la automedicación. Hoy en día se habla mucho, no sé si ya escucharon hablar de la automedicación consciente. ¿Qué sería una automedicación consciente? Sería en la utilización de medicamentos de venta libre, como por ejemplo los analgésicos, los antifebriles. Pero ¿qué pasa? Yo, si tengo un dolor de cabeza, estoy dando acá mi clase, estoy presentando para ustedes y tengo una ligera dolor de cabeza. ¿Qué pasa? Sí, puedo utilizar estos medicamentos de venta libre, puedo hacerlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo percibo que este dolor de cabeza continúa y no para, só alivia naquele momento o durante algunas horas, sí necesito tener el cuidado y la conciencia de buscar ayuda profesional. No puedo seguir automedicándome, ¿ok? Entonces ahí hablamos de una automedicación consciente. Acá les puse nuevamente las consecuencias que puede causar o que causa, ¿no? El uso irracional de medicamentos. Uso excesivo de inyecciones en caso en que sería más adecuado formulaciones orales. Esos días en las presentaciones de trabajo, voy a citar como ejemplo, un alumno o una aluna que me dijo así, ay, professora, eu prefiro até a injeção, tá, do que tomar o medicamento oral. Se tiver que escolher, eu escolho mais a injeção, né? Entonces, muchas veces lo correcto es hacer la toma por vía oral y no a través de la vía parenteral. Entonces, tenemos que tener esa conciencia. Recetado no de acuerdo con las directrices clínicas, entonces acá entra la prescripción nuevamente, la automedicación que ya hablamos. Un problema grande también, ¿por qué existe la automedicación? Muchas veces porque aquel paciente o aquella persona se encuentra viviendo en un local que sea lejos de un centro hospitalar, de una clínica, entonces él acaba automedicándose. Y al hacer eso, tiene una dosificación incorrecta y eso puede, en vez de ayudar, puede empeorar. Entonces, ¿qué causa? Morbosidad, mortandad, la cronicidad de las enfermedades. También muchas familias tienen en su casa lo que nosotros llamamos de polifarmacias, o sea, el uso de muchos medicamentos. Estou de volta aqui, probleminha aqui de conexão, de energia, enfim, estão me escutando? Me escutam? Já de volta. Vamos retomar, então, o nosso uso racional de medicamentos. Obrigado pela compreensão de vocês, continuem participando, ouvindo. Ok, voy a poner nuevamente acá nuestra tela para compartir un ratito.
Hoje é o dia, pessoal. Não vou ser mais a primeira, tá? Na próxima vou ser a última. Vamos lá. Espero que estén viendo, ok. Entonces vamos a dar continuidad acá a nuestro uso racional de medicamento, que nosotros estamos hablando del uso irracional de medicamentos, ok. Entonces vimos algunos problemas de prescripción por parte del profesional médico, hablamos de la letra ilegible, entonces a atender acá también, problemas en la dispensa por parte del paciente y paramos acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué les había dicho? Que muchas personas en sus hogares, en su casa, tienen como si fuera una mini farmacia, ¿no? Tienen una cajita, ¿no? Tienen guardado, almacenados, ¿no? Varios medicamentos. Entonces, esto es un uso irracional porque conduce a una automedicación. Y por último, no menos importante, tenemos que atender el uso inadecuado de nuestros antibióticos. Entonces, solo deben tomarse cuando son prescritos por profesionales de la salud. Infelizmente, hoy en día, tanto por parte del profesional de la salud, que sería el médico, como también por parte del profesional de la dispensación, que debería hacer la venta de la comercialización de los antibióticos por medio de una receta, infelizmente hoy en día sabemos que ni todos respetan. Entonces hay que tomar cuidado tanto en la prescripción como en la dispensación del uso de antimicrobianos, ¿verdad? Entonces acá también les puse, acá por la Organización Mundial de la Salud, el uso incorrecto de los antibióticos supone un riesgo para todos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede aparecer resistencia a ellos. Entonces, afecciones por patógenos resistentes a los antibióticos son complejos, difíciles de tratar, y pueden afectar cualquier persona de cualquier edad en cualquier país. Entonces, tenemos que administrar, tenemos que prescribir, consumir y dispensar de forma adecuada, de forma correcta. También, esos son los problemas. Les puse las causas del uso irracional también de medicamentos, pessoal. Entonces, causas del paciente. Cuando el paciente no tiene una información adecuada, o no tiene una buena educación en relación a la medicación, falta de información, creencias erróneas, problemas de acesso ao serviço da saúde, não, é muito longe, eu não vou lá na clínica do doutor, porque é muito longe, então eu vou tomar esse medicamento, ele já receitou uma vez para mim, então ele vai fazer resultado, ele vai dar resultado de novo, né? Então, são problemas donde las causas son del paciente. También tenemos las causas del profesional de la salud. Entonces, falta de formación. Será? Aí isso entra na vida acadêmica, né? Então, vamos ficar conscientes aí, depois vamos dar uma pensada, né? Entonces, tenemos que tener una formación adecuada del profesional de la salud. Yo siempre digo que el aprendizaje depende de un conjunto de factores. Entonces, no adelanta de nada ustedes tengan una universidad de excelencia con una buena estructura física, con buenos laboratorios, con excelentes profesores y docentes, si el alumno, si el académico no está dispuesto o no tiene motivación para poder aprender. Entonces, eso depende de cada uno de ustedes. ¿tá? Entonces, no adelanta el profesor tener una buena didáctica si el alumno no busca esta información. Entonces, muchas veces ocurre, infelizmente, tenha falta de formación. También falta de información objetiva por parte del médico y muchas veces limitada experiencia. Entonces, son causas de uso irracional de medicamentos por parte del profesional de la salud.
También les puse las causas en relación al contexto institucional. Entonces, un hospital que tiene alta carga de pacientes podría conducir a un uso irracional de medicamentos, una infraestructura que no sea buena, que sea inadecuada, que no cumpla con los requisitos preestablecidos, una carencia de política institucional sobre el propio uso racional de medicamentos. Aquí le da un ejemplo. Poseen vademecum, tienen una comisión, poseen una política de compras y problemas de financiación. Entonces, ahí sería dentro de un contexto institucional. También coloqué a ustedes otras causas que son el propio mercado y la regulación. Entonces, el mercado le oferta medicamentos muchas veces de calidad dudosa. Ou, às vezes, o próprio mercado, ele opta, né, e ele tem um predomínio em oferecer medicamentos que seja de marca comercial em lugar del genérico, que seria muito mais em conta, tanto para o paciente como para a comunidade. El propio mercado y la propia regulación no hace la promoción de medicamentos que son considerados esenciales. Y también la no regulación o falta de implementación de la misma sobre prescripción y dispensación. Entonces, acá todas son las causas, el porqué del uso irracional de medicamentos. Tenemos que llevar muy en cuenta. Então, pessoal, olhem só, importante, uso excessivo, uso indevido ou subuso de medicamento é perigoso para nossa saúde. Además de ser peligroso, existe o outro lado da moneda, desperdício de recursos financeiros, ok? Isso é muito importante. Acá les puse também, encontré muy interesante cuáles son los tipos de pacientes que podemos tener. Entonces, tenemos aquí el paciente que es excesivo, tenemos el paciente que es económico y tenemos el paciente que es olvidado. Entonces, ¿qué es un paciente excesivo? O próprio nome já diz, né? É aquele, eu vou tomar, o doutor receitou para mim um comprimido, mas eu vou tomar logo 2 para fazer logo efeito, para ter ação, né? Passar logo essa dor de cabeça, né? Então, toma remédio em doses maiores a las recomendadas ou por um período maior de lo indicado. Isso é o paciente excessivo. Tem o paciente econômico também. O que seria esse paciente econômico, né? Ele vai deixar de tomar o medicamento antes de completar esse tratamento, né? Falar, não, eu já melhorei mesmo, então para que eu vou comprar outro, né? Já estou melhor, né? Ou ele pula os dias de tratamento, ou ele só le toma quando realmente se sente mal, né? Então, esse é o paciente econômico. E temos o paciente que é esquecido, ele é olvidado, né? Então, esquece de comprar o fármaco. Ou, por exemplo, eu tenho que tomar de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, e justo na hora eu estou no meu local de trabalho, estou acá trabalhando. Me olvido de, opa, já passou o horário, esqueci do meu horário, né? Então, são pacientes que não se acuerdan de tomar seus medicamentos. Então, compromete também todo o tratamento que já les foi asignado. Ok? Então, são nossos tipos de paciente: excessivo, econômico e el olvidado. Se vocês acharem outro tipo de paciente, depois vocês comentem comigo, ok? Qual é o impacto do uso, né, inapropriado de medicamento, né? Primeiro, tá, temos que levar em consideração redução da qualidade daquela terapia, e isso poderia ser mortal, poderia levar a óbito ou causar a cronicidade, dependendo da enfermidade. O impacto seria o desperdício de recursos, né? Terceiro, incremento do risco de efeitos não deseados, né, como as reações adversas, por exemplo, né, o aumento do agente patógeno do medicamento, e temos também o impacto psicológico, ok? Então, às vezes, por exemplo, o paciente, ele acha que aquele comprimido, ele já vai fazer efeito, tá? Ele é mágico. Muitas vezes não é assim, tem que ter esse acompanhamento.
Acá les puse algunos datos, né, de acontecimentos diversos relacionados ao uso de medicamento. Então, ao uso incorreto de medicamento, na verdade. Então, 3 a 4% estão encaminados para a hospitalização. De estos, 9 a 14% pode causar a morte. E essa morte, né, esse mau uso, poderia ser prevenido em 50%. São alguns dados em relação ao uso irracional de medicamentos. Acá les puse também essa confusão, principalmente na área hospitalar, né? Muitas vezes devido à carga excessiva de trabalho, enfim, podem ocorrer certos errores na utilização de medicamentos por confusão, muitas vezes porque os medicamentos são muito parecidos. Então, isso poderia ser um erro na hora da medicação. Coloquei somente alguns exemplos, né? Talvez vocês tenham até outros. Olhem só. Aqui, essa imunoglobulina, né? E aqui, ó, eu tenho flebogama, albumina humana. Então, praticamente são iguais. Olhem só. Tanto um como o outro é de solução injetável por via intravenosa, mas são medicamentos diferentes. Acá les puse outro exemplo para que puedan tener en cuenta também. Olhem só, idênticos, semelhantes, não vou falar idênticos, semelhantes, muito semelhantes. Adrenalina e la atropina também promovem um erro. Acá outros exemplos também. Temos a vincristina, que é 2 miligramas, são substâncias diferentes, metotrexato, né? Então, acá por via intravenosa, este também por via intravenosa, pero são diferentes medicamentos. Les puse mais dois, aliás. La digoxina, fenofibrato, então, são muito parecidos. Há que tomar cuidado, incluso na dispensação de estes medicamentos. Acá outro exemplo, o tramadol, clorhidrato de tramadol, o albendazol, também totalmente diferentes em sua composição, pero semelhantes em seu aspecto externo, né? Então, também há que considerar, porque também promove o uso irracional de medicamentos, ok? Então, gente, olhem só essa estadística. Infelizmente, ó, indica que o mau uso, o abuso de los medicamentos é a quarta causa de morte no mundo. Então, o negócio é sério, temos que levar em consideração. Temos que atender, fazer corretamente. Cada um há que fazer corretamente sua parte. E é muito importante começar a partir de nós. Tá? É muito importante educar-nos. Por que é importante essa educação em relação à toma de medicamentos, pessoal? Por que isso é importante? Porque, miren, del 20 a 80% de los pacientes no hacen el tratamiento adecuado, incumplimiento del tratamiento. Del 10 a 23% de las admissões, das entradas hospitalares, são por conta de incumprimento no tratamento ou por devido a uma automedicação também. Muertes prematuras, tá? Muitas vezes nem era para morrer, mas, né, fez o uso errado do medicamento, indevido do medicamento, además custo excessivo em los tratamentos, todos a causa de mal cumprimento na utilização de los medicamentos. Por isso, a educação é muito, muito importante, ok? Aqui, ó, só para descontrair, tá, pessoal? Olhem só aqui, o médico, aqui tem su jarabe, né, o xarope, tem que tomar uma cucharada sopera ao dia. Uma colher de sopa ao dia ele tem que tomar. Ok. Como será que interpretou esse paciente que o doutor falou? Um mês depois, está aqui, ó. Ele falou que ele tem que tomar uma colher. Literalmente, né? Ele interpretou da forma como... Claro que aqui é uma piada, né? Mas é importante que o médico, que o profissional da saúde assegure que seu paciente realmente compreendeu
como deve ser seguido o seu tratamento, ok? Isso é muito importante. E, por fim, então, o uso adequado de medicamentos contribui ao logro da saúde de forma segura e eficaz. É isso que nós queremos, né? Fazer a utilização desses medicamentos de forma segura e de forma eficiente. Para que, de acordo com as necessidades clínicas, para promover a cura ou alívio de uma determinada enfermidade, para ter uma medicação que seja a correta, a adequada, de acordo com uma dosificação individual, cada paciente é único, a um custo baixo, a um menor custo, e durante um período de tempo que seja o correto, adequado para cada caso. Então, medicamentos que são eficazes, seguros, de qualidade, é isso que nós queremos. Temos que evitar esses efeitos não desejados, evitar a resistência bacteriana, queremos a recuperação do paciente e também resguardar a economia. Isso também isso faz parte do uso racional de medicamentos, ok, pessoal? Bueno, e aqui já para terminar, porque infelizmente eu tive uns contratempos hoje, mas não tem problema, no final tudo deu certo, né? Coloquei essas frases de mito ou realidade, tá? Então, pensem vocês desde casa. É mito ou realidade? Cada vez que vou na consulta médica, me devem dar um antibiótico. É mito ou realidade? Vou deixar com vocês, não vou falar ainda não. Outra frase aqui, olhem só. Mientras mais caro é o medicamento, mais efetivo será. Mito ou realidade, hein, pessoal? Infelizmente, muitos pensam assim, né? Em la consulta médica, não sempre se prescrevem medicamentos. Mito ou realidade? Eu vou consultar o médico, ele tem que me dar um medicamento. Se ele não der o medicamento, ele não é um bom profissional. Pensem um pouco. Quando me receitam um medicamento, esse medicamento serve para toda a vida. Não vou precisar mais ir. Para que eu vou daqui a um mês? Ou daqui a 15 dias? Né? Isso aqui já serviu, aliviou minha dor. Né? Para quê? Ele serve. Toda vez que eu estiver doente ou sentir alguma coisa, eu tomo ele. Mito ou realidade? O preço não determina a qualidade do medicamento. Tá? Só aquele que é mais caro, ele vai ser aquele de melhor qualidade. É mito ou realidade? Os medicamentos de marca são melhores que os genéricos. Mito ou realidade? Tá? Muito bem. Acuérdense que nós estudamos em fármaco que os genéricos são uma cópia fiel de los medicamentos de marca, que eles têm que comprovar sua bioequivalência em relação ao medicamento de referência, ao medicamento de marca. Nós estudamos já. A alimentação, a vivienda, o estilo de vida, o estresse determina a saúde, principalmente hoje em dia, pessoal, né, que estamos sujeitos a esse estresse, devido a toda essa situação que estamos vivendo, né, é mito ou realidade? E aquela expulsão na história, para que tenham em conta, olhem só, isso aqui é na farmácia. Buenos dias, me dá algo para o dolor de garganta? Aí, né, o farmacêutico. Ou o balconista, né? Nem sempre o farmacêutico está. Tome este antibiótico rapidinho. É o melhor e cuesta, né? Solamente 5 soles. Cuesta tanto, né? Não falou. 5 soles cada um. Tómelo 2 vezes ao dia por 3 dias. Também tome este anti-inflamatório, Gargantin. São os últimos que han salido a la venta, pero bien valen la pena. Aí a esposa fala, Juan, compra solo para 2 dias, porque nos falta comprar, né, los pañales para o bebê, né? Então, olha só, gente. Então, é uma situação que, infelizmente, né, acontece.
Entonces, acá demuestra todos los ejemplos acá, el uso irracional de un medicamento por parte del paciente, por parte, en el caso acá, del dispensador, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta nuestra conduta. Aí depois vocês vão responder em casa, e depois meus alunos falam comigo, né? Que pensas da atitude dos protagonistas da história? O que vocês pensam a respeito dessa atitude? Que consequências, né, vocês acreditam que isso pode ocasionar, que isso pode trazer o uso inapropriado de medicamentos? O uso de medicamentos necessariamente justifica deixar de lado outras prioridades? Vocês viram que eles tinham uma situação assim, olha, nós não compramos ainda as fraldas do neném, então compre somente o que você vai precisar, entende? Será que justifica? Como fazer diante dessa situação? Ok? E para terminar com esta frase, lo peor não é cometer um erro, sino tratar de justificarlo. Em vez de aprovechar esse erro como aviso provisional de nossa ligereza e ignorância e tratar de melhorar e não cometer mais esse erro, pessoal, tá? E acá, para terminar, les puse também, lo que hace a um médico, que faz ser um médico, não é la bata, não é isso aqui, pessoal, não é um traje, o que vocês colocam, que a gente coloca em cima, aqui, o que está vestindo a gente. Senão, o que faz médico, um profissional da saúde, é o que tem debaixo daqui, é o que tem aqui. Exercer bem, com consciência. E não esqueçam, sejam humanos, acima de tudo. E tenham essa consciência. Pessoal, meu tempo está acabando, eu tenho até 8h40, já passei 1 minuto. Ok? Mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês, agradecer a compreensão, né, pelos imprevistos que surgiram, e espero que a charla tenha sido efetiva, principalmente, eu espero que gere uma consciência, tá, por parte de vocês daqui em diante, nessa formação correta, para utilizar corretamente todos os conhecimentos que vocês adquirem ao largo do curso de medicina e não deixem de estudar por fora também, tá? Sejam agora estudantes por excelência e futuramente serão profissionais por excelência. É isso que eu desejo e que eu espero de cada um de vocês, ok, pessoal? Creo que es esto. Le agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Un beso, un excelente fin de semana y que disfruten las demás charlas también con los colegas. Até a próxima semana, pessoal. Quem tem aula comigo também. Beijo, beijo, beijo. Algum comentário, alguma